Arrancar por algo muy, pero muy relevante que ocurrió ayer en el Senado de la Nación. Ustedes seguramente ya sabrán, y si no, les cuento lo que pasó. Los dos pliegos de jueces que mandó el gobierno al Senado de la Nación fueron rechazados por una mayoría realmente muy amplia, y por lo tanto, uno no va a ser juez de la Corte, salvo que lo manden de vuelta y en algún momento se aprueba, que es el caso de Ariel Lijo, y el otro entró por la ventana y por ahora está acuartelado en la Corte, que se llama García Mansilla, alguien que, ahora les voy a contar por qué está en la Corte, porque los dos en un momento no estaban aprobados como manda la Constitución, y el gobierno decidió designarlos por decreto, aprovechando una cláusula histórica de la Constitución que decía que los cargos designados por el Senado, en caso de que el Senado no pueda efectivizar esas designaciones porque está en recesión, en receso, pueden ser designados temporariamente por decreto por el presidente. El Senado empezaba a trabajar un lunes, y la semana anterior Milei mandó para nombrarlos en comisión, así se llama técnicamente el tema, y entonces de esa manera los designó la Corte. Cuando la Corte decidió si aceptaba el juramento de Lijo y García Mansilla, aceptó el de García Mansilla, pero no el de Lijo, porque estipuló que tenía que renunciar a su cargo de juez federal, no podía asumir la Corte si al mismo tiempo tenía licencia como juez federal. Lijo, que dijo, inteligente, dijo: che, yo no sé cómo termina esto, por ahora me quedo en juzgado federal. Entonces la Corte le dijo: no podés asumir. Entonces Lijo no asumió, no va a ser ministro de la Corte, pero sigue siendo juez federal. Como García Mansilla no era juez, la Corte lo dejó entrar. Y por ahora, García Mansilla le han votado en contra por más de 2/3 del Senado. Es decir, recibió un piñón tremenda por hacer algo incorrecto, es decir, un piñón muy merecido. ¿Y qué hace? No renuncia todavía el tipo. O sea, se queda ahí, el gobierno dice: para nosotros es juez de la Corte, y es como un disparate, porque el tipo, si es juez de la Corte, puede, después lo vamos a hablar con Paz esto, puede sacar fallos que definan, por ejemplo, la libertad de Cristina Kirchner. Y vos decís: flaco, ¿qué onda con esto? No, yo sigo ahí, por lo menos en las 12 horas posteriores a lo que ocurrió ayer, el tipo sigue ahí. ¿Por qué es importante? Vamos a lo puntual y después a algo más general. Es muy importante porque la Corte debería ser es el organismo que garantiza que la Constitución se cumpla. Y entonces, cuando hay, por ejemplo, un abuso de poder de un presidente, la Corte lo tiene que frenar. Y claro, si el presidente tiene la potestad de designar cuando quiere a un juez y al juez que quiere, claro, la Corte no va a servir como Corte, simplemente va a servir como un apéndice del presidente, nada más que eso. Por eso la Constitución establece que no basta con una mayoría simple para designar a un juez de la Corte, sino que tiene que haber 2/3 del total, no sé si del total de los miembros o de los presentes en el momento de la votación. En cualquier caso, establece una mayoría tan amplia que obliga a que los jueces sean designados por consenso. Entonces, en este caso, ¿qué debería haber pasado? Se junta alguien del peronismo con alguien de los libertarios y negocian para que haya 2/3 del Senado. Y si no, no pasa. Lo lamento mucho. Ocurrió muchas veces pasó que presidentes mandaron pliegos de miembros de la Corte al Senado, y el Senado no los aprobó, y entonces los presidentes retiraron los pliegos. Entonces, en este caso, ¿qué pretendía Milei? Como un juez, él los designaba por comisión. Su mandato, el mandato de los jueces que él designa por comisión, dura hasta el final de las sesiones ordinarias siguientes. Entonces ahí los puede renovar si se portan bien, o puede designar a otros, porque si se establece que ese es el criterio válido para designar jueces temporariamente en la Corte, y además le daba poder para designar jueces, hay un montón de cargos vacantes para designar cientos de jueces en comisión, hasta que, un día imponer su voluntad. O sea, era una invasión a la independencia de poderes que era monstruosa, pero monstruosa, sino una cosa que, si se dejaba pasar, era un antecedente gravísimo, no solamente para Milei, sino para cualquiera que venga. O sea, un presidente que a dedo puede designar por un año a jueces y al año siguiente desplazarlos o no en función de lo que hayan hecho, lo que hayan fallado. Es decir, realmente es increíble que alguien se haya animado a eso. ¿Qué pasó ayer después de esto? Ocurrió en enero, la verdad que fue bastante rápido. El Senado logró llamar a sesión, logró que hubiera quórum,
y finalmente rechazó por una mayoría. A ver, García Mansilla necesitaba 48 votos para ser designado, logró 20 y logró 50 en contra. Con Lijo fue un poquito más parejo, necesitaba 48, creo que logró cerca de haber logrado alrededor de 30 o 20 largos, pero tuvo 40 y pico en contra, o sea, ninguna chance, fue por paliza, fue ejemplar lo que hizo ayer el Senado. Ahora, entonces esto es importante en principio porque frena una locura. Es decir, hay un momento que ayer Lustó contestaba con mucha solidez el argumento de nunca pasó que el Senado le rechazó pliegos al presidente. Es cierto, nunca pasó porque el Senado muchas veces cuando dijo no pasa, los presidentes decidieron retirar los pliegos, que es lo que Milei no hizo. Lo que nunca pasó es que ante el evidente rechazo del Senado, un presidente insistiera con los mismos pliegos. Eso es lo que nunca pasó. Pero el gobierno está como muy habituado a dar vuelta a argumentos y a vender que pasa lo que no pasa. Ahora, eso es importante respecto de la Corte. Después es importante respecto de otra cosa. Miren, desde que asumió Milei, a muchos que nos consideramos demócratas o liberales, nos empezó a llamar la atención una serie de actitudes del gobierno frente a la cual no había freno. Y no había freno porque un sector de la política argentina, o sea, el PRO, el radicalismo, básicamente el PRO y el radicalismo, pero también la coalición cívica en muchos casos, también los bloques así llamados dialoguistas, un sector enorme de la prensa, sobre todo la prensa de la televisión política, defendía, avalaba, se callaba, justificaba las barbaridades que hacía Milei. La barbaridad más fuerte en términos de independencia de poder es la que acabamos de nombrar, pero hubo otras. Por ejemplo, cuando asumió Milei, hizo un decreto de necesidad de urgencia kilométrico que pasaba completamente por encima de muchísimas facultades del Parlamento. El Parlamento ni lo trató, o sea, debería haberlo rechazado, porque una vergüenza ese DNU en términos de independencia de poderes. La Corte se hizo la recontraboluda respecto a este tema, y vos tenías ahí, bueno, hay que ayudarlo a gobernar, queremos que Milei, bueno, que ayúdenlo a gobernar y apruébenle ley por ley lo que quería hacer ese decreto, porque de otra manera estás habilitando a que él pueda hacer cualquier cosa. Y vos te callás la boca con el argumento de que si no voto con el kirchnerismo, las cosas que se han escuchado para justificar eso, y que un año y medio después la Corte, no la Corte designada Milei, la anterior, no se haya expedido respecto de ese decreto de necesidad de urgencia, es una vergüenza en términos republicanos, de independencia de poder, de consolidación de la democracia. Es otorgar casi la suma del poder público a un presidente. Pero no solo eso pasó. Pasó que hubo agresiones a periodistas, hubo una escena que yo no me lo voy a olvidar jamás, de Milei arengando en Plaza Lezama a miles de jóvenes para que le griten hijos de puta a los periodistas, y él haciendo girar su mano como diciendo, dale, más fuerte. Es una escena, a ver, Milei yo no lo calificaría como fascista, pero esa escena es una escena del fascismo. Y vos escuchabas a el PRO, los radicales titubeando, bueno, lo apoya, la sociedad lo apoya, etcétera. Hemos escuchado agresiones y escraches contra artistas, contra políticos, contra economistas, contra minorías sexuales. Todo eso hemos escuchado casi en frecuencia diaria durante este tiempo. Escraches, utilización de datos privados que toman los de servicio de inteligencia, no sé, barbaridad de este tipo. Y lo que hemos visto en todos estos meses es una cantidad de periodistas, jueces, políticos, tolerando este tipo de cosas, que uno decía, bueno, ¿cuándo llegará el límite a esto? ¿En qué momento pasará que Milei, que busca el límite, lo encuentra? Bueno, ayer fue un día en el que encontró ese límite. Encontró ese límite pese a que hubo especulaciones hasta último momento, porque hubo políticos, bueno, de hecho, del PRO bajaron 2 a dar quórum. Después se sumaron otros y votaron en contra, pero jugaron a que no haya quórum. Del radicalismo bajaron 2 a que haya quórum. Jugaron a que el resto, a que no haya quórum. Y los dos fueron Blanco y Lustó, que son 2 disidentes ahí. Ni que hablar de la Libertad Avanza y un disidente. A ver, todos los que dicen que son liberales de todo ese mundo, jugaron a que no haya quórum.
y el gobierno casi logra evitar el quórum porque ese grupo de gente, o sea, el PRO, el radicalismo, mayoritarios, que fueron cómplices durante este año y medio de todo esto que estoy diciendo, homofobia, agresividad, que estén trabando la comisión investigadora del caso Libra, todo eso que hicieron, ayer se manifestó en, nada, si hay quórum bajamos y ahí opinamos, pero que lo busca el kirchnerismo. El protagonista más fuerte durante el día de ayer de ese episodio, de esa tendencia, fue Luis Juez, que dijo, yo no bajo, que busque el kirchnerismo. Y cuando se supo que Macri había insistido en que algunos bajen, empezó a decir que Macri está trabajando para que vuelva lo peor que hay en la Argentina. O sea que para que no vuelva el kirchnerismo, Juez está dispuesto a que Milei designe jueces por decreto en la Corte, Juez está dispuesto a tolerar que haya agresiones homofóbicas, agresiones a periodistas, agresiones a políticos que piensan distintos, porque se hizo amigo de Milei. Entonces, a mí me parece que la aparición de Milei en el escenario político argentino generó un dilema en muchísima gente, en muchos políticos, en muchos periodistas, sobre todo que el eje de su análisis o de su punto de vista era que no vuelva el kirchnerismo. Y entonces, al asumir Milei empieza a ser apoyado en ese razonamiento cualquier barbaridad. De hecho, ayer el comunicado y lo que decían los mileístas es, fíjense cómo macristas y kirchneristas votan lo mismo, como si votar con el kirchnerismo fuera votar con, no sé, el partido nazi, una cosa así. Si están de acuerdo y la posición es correcta, más en este caso de nombrar, vos votás con gente que es distinta, simplemente coincidís en eso. No es un pecado mortal votar con unos o votar con otros, como tampoco es un pecado mortal votar con La Libertad Avanza. Es el juego de la democracia. Pero, decía, ese sector que fue cómplice todos estos meses de todo esto que pasó, ayer titubeaba y titubeaba y titubeaba. Quería hacer hincapié en dos historias para tratar de entender qué pasa en ese mundo supuestamente liberal o supuestamente antiperonista cuando llega Milei y empieza a hacer este tipo de barbaridades. Insisto, desde el caso Libra hasta los discursos homofóbicos, hasta lo que uno ve a menudo. Y quiero ejemplificarlo en dos ejemplos. A ver, un político quiere que lo quieran, quiere que lo voten. Y resulta que los políticos que no eran ni de Milei ni de Cristina, o sea, ni mileístas ni kirchneristas, se encontraron con que muchísima gente que los votaba a ellos empezaron a admirar a alguien ajeno, que era Milei. Cuando pasó eso, hubo políticos que fueron, dijeron, yo me voy con Milei, me conviene, etcétera. Yo me acuerdo que lo escuché decir en un momento a Santilli, que decía, che, yo tengo mala imagen, cuando digo viva Milei, tengo buena imagen, es un negocio bárbaro, lo voy a defender a Milei porque subo una imagen. Bueno, eso es un tipo de político, que no le importa mucho lo que pase en el país, lo que importa es el negocio propio. Después, otro tipo de político es Luis Juez, que dice, bueno, en Córdoba son todos mileístas, yo no puedo ser antimileísta, y entonces tengo que buscar cómo hacer para mantener mi voto. Y uno le puede decir, pero vos no eras liberal, a vos no te molestaba la corrupción, ¿por qué no hablas del caso Libra? A vos no te molestaba las agresiones a periodistas, ¿por qué no hablas de esto? Y el tipo dice, bueno, no te lo dice, sale gritando, siendo gracioso, como siempre, pero es el político clásico, no me importa lo que pasa, yo sigo el que más votos tiene en mi territorio. Ahora, ese negocio para el país tiene un costo en términos de liberalismo, de libertad, de independencia, de poderes, etcétera. El caso de Lustó es el caso exactamente opuesto, porque Lustó dijo, yo no puedo seguir a este tipo porque está en contra de mis principios, pero vas a perder votos si lo enfrentás y te van a hacer operaciones. Y bueno, para mí no me da el estómago. En todo caso, veré en el futuro si eso garpa o no garpa, pero yo no lo puedo hacer. Yo, entre los dos tipos de políticos, prefiero el segundo. No estoy diciendo que Lustó sea perfecto ni que el juez siempre esté equivocado. Digo, en este punto, en el dilema que se produjo entre la asunción de Milei, porque además creo que sin Lustó lo que pasó ayer hubiera sido imposible, porque era el que rompía las filas del no kirchnerismo, rompía todo el tiempo y marcaba y marcaba y marcaba, y eso generó que, por ejemplo, ayer no se produjera la barbaridad de designar 2 jueces por decreto porque a un presidente se le cantan las pelotas. Entonces, me parece que lo que permite pensar todo lo que pasó ayer es algo que va más allá de 2 jueces de la Corte. Va a el lugar de cómo la democracia se defiende cuando un líder quiere afectar su vida normal y ese líder es muy popular. Entonces, ¿qué hacen los políticos
que frente a eso, qué hacen los periodistas frente a eso, qué se hace en el debate público. Hay una gran tentación de, como el líder es popular, chuparle las medias o estar al lado de él. Eso lo vimos todo el tiempo. Porque tranquilamente el PRO podría haber dicho, en lo económico lo vamos a apoyar porque estamos de acuerdo, aunque podamos tener alguna diferencia, y en todo lo demás no, y no lo hicieron. Cada vez que había una agresión se callaban la boca. Entonces, y ayer, incluso ayer, cuando al final, bueno, fue el torrente de votos, hubo un sector muy importante del PRO, del PRO y del radicalismo, que son las dos fuerzas que, no sé, a mí se me cae el alma cuando pienso en los radicales y el PRO, del nivel de hipocresía respecto de todo lo que dijeron estos años, cuando el peronismo estaba en el poder y todo lo que hicieron cuando Milei se hizo popular. Pero bueno, es muy tentador para un político decir, che, me pego a Milei y soy popular inmediatamente. Patricia Bullrich había salido tercera en las elecciones, se pegó a Milei y pasó rápidamente a ser una de las políticas de mejor imagen. Y para graficar un poco estos dilemas, quiero poner un audio que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. El audio pertenece a Jaime Bailey. Jaime Bailey es un escritor peruano y periodista peruano muy talentoso que vive en Miami. O sea, no tiene nada que ver con este debate, no está hablando de la Corte Suprema de la Argentina, etc. Jaime Bailey, como muchos liberales de América Latina, y sobre todo, bueno, algunos de ellos, durante los últimos años ha sido un crítico muy duro de Cristina Kirchner y de todo lo que tuviera que ver con el bolivarianismo, por ejemplo, con Maduro, con Chávez. El eje de su discurso, o lo más insistente de su discurso, era denunciar las tendencias totalitarias de la izquierda latinoamericana. Y claro, yo lo escuchaba, yo por ahí estaba de acuerdo con algunas cosas, con muchas otras no, y con el tiempo su énfasis me empezó a parecer exagerado, como que no miraba la complejidad de todo el panorama, se fijaba solo en uno. Tampoco lo he visto todo, por ahí me escucha y dice, che, falta tal cosa, yo también dije esto, también dije lo otro. Claro, de repente asume Trump, que está en contra de todos ellos, de los que él criticaba. Y de repente asume Milei, que está en contra de los que está... Pero claro, él ve que Milei y Trump son, por ejemplo, homofóbicos y tienen tendencias autocráticas. Y que cuando él dice eso, le dicen, entonces vos sos zurdo, vos sos de izquierda. Entonces el tipo reacciona, porque es un liberal. Es un tipo que cree en la libertad, que cree en el derecho de cada uno a hacer lo que se le cantan. Escuchen lo que dijo Jaime Bailey hace unos días. No, lo menciona Milei, pero no es solamente referido a Milei. Está hablando de la obligación de los que creen en la libertad cuando hay líderes autocráticos, de la mirada ideológica que sea, que amenazan con vulnerar la libertad, que amenazan con vulnerar la convivencia, como Trump y como Milei, por ejemplo. Jaime Bailey dice esto, escucha. Si todo eso me hace de izquierda porque detesto a Trump, detesto a Bukele, critico a Milei, ya no me gusta nada la señora Fujimori y no me gusta nada el partido Vox en España, entre muchas otras razones, sí, a mucha honra. Yo, Jaime Bailey, 60 años cumplidos, me declaro de izquierda, sí, de izquierda democrática, de izquierda capitalista, de izquierda progresista y de izquierda que defiende la libertad individual, la libertad personal, la libertad para hacer con tu cuerpo lo que quieras, para convertirte en mujer si naciste hombre o para convertirte en hombre si naciste mujer, para ser gay, para ser lesbiana, para ser bisexual, para ser transexual, lo que quieras. Y la libertad de las mujeres embarazadas para interrumpir su embarazo si ellas así lo desean. La libertad para consumir droga blanda, droga dura, toda la droga que quieran. Ese soy yo, sí. De izquierdas liberales, progresistas y democráticas. Sí, a mucha honra. Me disculpas, mamá. Disculpas, mamá, termina. O sea, venía contando, es muy gracioso, pero cuando él cuenta todo lo que está contando, es lo que tiene que hacer un liberal, es muy sencillo. Lo que pasa es que estamos llenos de periodistas, de políticos, de jueces, que son liberales solo cuando gobierna el peronismo. Y cuando no gobierna el peronismo, entrevistan amablemente a un neno que dice hay que destripar al kirchnerismo. O sea, hay un desafío, y por suerte ayer, de repente, por un momento, el Senado decidió, che, hay algo de la Constitución que tenemos que respetar, porque si no, para eso quemámosla y terminemos y hagamos autocracia y que Milei designe todos los jueces que se cantan las pelotas porque es popular. Es decir, una cosa realmente muy, muy fuerte y bueno, nada, simplemente mencionar, ahora vamos a analizar más en detalle el tema con Paz Rodríguez Niel. A ver, en la agenda informativa está Milei en Estados Unidos.
en un viaje que a medida que pasan las horas se entiende cada vez menos. A ver, contexto. Milei va a Estados Unidos en un momento difícil de la economía argentina, ahora de la economía mundial, que rebota en la Argentina porque Argentina está perdiendo reservas cada vez más. Y el gobierno necesita dar urgentes señales de que va a tener un respaldo muy, muy potente del Fondo Monetario Internacional para tener plata para mostrar que puede abastecer la demanda de dólares. Y supone que, mostrando que puede hacerlo, lo que va a pasar es que haya menos demanda de dólares porque va a haber menos expectativa de que el dólar suba. En ese contexto hay todo el tiempo gestiones donde el gobierno le pide al Fondo Monetario que por favor diga algo de que viene el crédito, que el crédito es de mucha plata y que se lo van a dar y que la Argentina es un fenómeno, y va logrando un poquito que digan eso, y tal vez eso haya calmado en los últimos días un poquito la presión sobre la demanda de dólares. En ese contexto el canciller se encuentra con el secretario de Estado norteamericano, una diputada norteamericana saca un comunicado pidiendo que le den mucha más plata a la Argentina de lo que está diciendo el fondo, y empieza el rumor de que Trump en ese contexto recibiría a Milei. Milei no va a Washington como yo pensaba, sino a Miami, a la residencia de Trump me gusta cómo lo pronuncia Jairo, Mar-a-Lago, así se dice, ¿no? Supongo que sí. Y en ese contexto Milei dice que se va a adaptar a las normativas nuevas respecto de aranceles de Trump, y lo dice de esta forma, escuchá. En este marco y producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump. El nivel de seguidismo, por decirlo ayer Milei reivindicó el nivel de alcahuetería que él ejerce respecto de Trump. Lo reivindicó muy claramente al citar una nota del New York Times cuyo título era: la mejor manera de ser el mejor presidente de Trump es halagarlo todo el tiempo. Y entonces hay una larga nota que Milei retuitea diciendo que Argentina no es estratégica para Estados Unidos, no tiene ninguna importancia. ¿Y por qué razón Trump lo elige a Milei como su presidente preferido? Porque todo el tiempo habla bien de Trump. Como él me quiere, yo lo quiero, dice. Y entonces todas las cosas que fue diciendo Milei sobre Trump, y Milei lo retuitea con orgullo: ven, mandriles, lo que estoy haciendo, a ver si entienden. Bueno, cuestión es que fue y en el medio, para tratar de mostrar que ese nivel de sumisión lo que hace es lograr cosas importantes, el gobierno hizo una campaña de prensa inverosímil para sostener algo que no pasó. El gobierno explicaba que gracias a la amistad con Trump, en esta revolución que está haciendo Trump con el comercio internacional, a la Argentina la benefició porque le puso un arancel solo del 10% a productos que tenían el 1%, o sea, le subió el arancel. Pero no solamente eso, sino que hay 120 países en el mundo, muchos de ellos a los cuales Milei califica de comunistas, que tuvieron el mismo arancel. O sea, no hubo nada que se lograra por esa vía, pero la campaña que hubo en eso fue impresionante. E incluso Milei hizo un posteo donde ponía la canción Friends to be Friends, como diciendo, es mi amigo y me beneficia, pero no lo estaba beneficiando. La verdad que lo trató como a cualquiera, como a Lula, como a Petro, como a Boric, como a todos los gobiernos de izquierda de América Latina. Por la noche se conoció una declaración de Claver Carón que tomó Fidanza, Andrés, siempre me confundo con Nacho y Andrés, que son dos periodistas destacados. Andrés Fidanza, que habló recién con Jairo, lo entrevistó a Claver Carón, que es el hombre de Trump para América Latina, y Claver Carón dijo: nosotros queremos ayudar, pero devuelvan el swap con China. Nosotros no queremos que tengan ningún vínculo con China, que es el principal cliente o, ¿cómo se dice?, socio comercial de nuestro Argentina. Principal destino de exportación de materias primas, claro. Y con el swap ha sido un sostén de las reservas brutas que hoy cuentan como oro. Pero suponete que la Argentina resigna el swap, o sea, resigna 5.000 millones de dólares. El fondo le da 7.000. Es decir, el negocio es pésimo en ese sentido, pero empezó la presión. No es que solamente somos amigos porque vos elogiás, sino porque no queremos que tenga vínculo con China. Pero si yo le vendo todo a China, ¿qué querés, que no tenga vínculo con China? No sé, flaco, arreglate porque me estás pidiendo plata para el Fondo Monetario. Hay un lío ahí
que revela por primera vez alguno de los elementos de por qué se demora tanto el acuerdo. Me parece que es bastante evidente, ¿no? Sí, no, el momento de ayer de Mauricio Claver Carón, que además es el funcionario que también intermediaba desde el fondo en la época que le dieron el préstamo a Macri. Es un tipo que se ha peleado públicamente con Luis Caputo. Con Luis Caputo y con Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, porque se conocen de la época del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, es un tipo que maneja mucho el idioma de la política real, tiene muy poco de diplomacia, tiene cuentas pendientes con muchos argentinos, y si te puede hacer sentir que él te va a estar mostrando los dientes, te lo va a hacer. De hecho, la respuesta de ayer no estaba en ninguna de las prerrogativas que venimos leyendo de por qué se está demorando, que nosotros estamos hablando si las condiciones del tipo de cambio, si el cepo, si el dólar blend, y el tipo te dice: no quiero que la guita que te dé la use para pagarle a China. De golpe apareció un escenario nuevo, dice: pero es nuestro aliado, y agrega también, Milei es nuestro aliado, queremos que le vaya bien. Pero se dedica a un párrafo sin que Andrés le haya preguntado por China. Le dijo: ¿cuál es tu radiografía? La pregunta de Andrés es: ¿cuál es tu radiografía del momento que está pasando Argentina con el Fondo Monetario? Es muy impactante lo que pasó, porque uno puede imaginar que, claro, el gobierno argentino dice: si Milei elogia a Trump, Trump lo va a tomar como aliado y le va a dar la plata que necesite. Y resulta que en el medio hay técnicos del fondo que dicen: che, te están pidiendo plata para que viajen al exterior los argentinos y para ganar las elecciones. Busquemos cómo hacer para que no sea un disparate y busquemos ver cuánto. Entonces, claro, Trump da una orden y después empieza todo el tejido burocrático. Entonces vos tenés a Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que claro, es un anticastrista militante, conoce también mucho la Argentina y quiere que a Milei vaya bien. Pero aparece Claver Carón y dice: ojo, porque estos tipos están jodiendo con China, con lo cual veamos qué hacemos. Y eso genera una discusión en la que Milei no participa. Y que tal vez Trump participe poco también. Entonces, ¿cómo termina esto? El anuncio final del fondo sobre cuál es el acuerdo, y es una gran pregunta respecto del tema. Y ¿no? empezás a entender también, no sé, no lo quiero hacer largo, pero de golpe, cuando hicieron el pliego de la hidrovía y pusieron: no puede participar ninguna empresa estatal, para dejar afuera a los oferentes chinos, esto tenía que ver con esto. O sea, ¿qué otras decisiones del gobierno actual están atadas a lo que está pidiendo Trump? El voto contra Ucrania. Bueno. El voto contra el voto en contra de condenar el bloqueo a Cuba, que era un voto histórico de la Argentina, y que lo votaban todas las cosas porque el criterio que se aplicaba a Cuba se aplicaba a Malvinas. Pero claro, y cuando hizo Diana Mondino, la echó a patadas a los gritos, diciendo: es comunista, no votamos con los comunistas, cuando todo Cancillería decía: no tiene nada que ver con el comunismo, es otra cosa. Lo que se está votando. Bueno, todo eso tiene que ver con, no son solo gestos protocolares, no son solo gestos diciendo, abrazándolo a Trump, diciendo que make Argentina great again. Hay una complejidad ahí que no se ve del todo y que veremos cómo termina. Tal vez sea un crédito espectacular, tal vez sea chiquito, o un intermedio, tal vez sea con condiciones, tal vez sin condiciones, veamos, pero lo que se ve es una nebulosa y es algo que no está claro. Y no sé si está confirmado ya, pero hasta el día de hoy, claramente, hasta esta hora, no se había reunido con Trump. No se sabe si cuando vuelve Milei, no tengo esa precisión. No, en principio era un viaje relámpago, como dijimos ayer, que iba, él recibía el premio y volvía. Pero es cierto que como no hay noticias de ningún encuentro con Trump, y al principio la Casa Rosada había como estimulado la idea que se iban a cruzar, aunque sea informalmente, no sé si estarán aguantando antes de que vuelva algún tipo de encuentro. Me da la impresión de que ya pasó el viaje. 8:40, con lo cual no se entiende a qué fue. Es decir, hay alguien que fue a tratar de que alguien lo recibiera y se quedó esperando en la antesala para que lo recibiera alguien muy poderoso que no lo registró. Es muy raro, no es un lugar muy lindo para un presidente. En todo caso, bueno, tampoco es que sea una cosa terrible, pero en este contexto uno ve una serie de decisiones que son muy difíciles de entender por parte de un gobierno. Hace bastante tiempo que uno ve y dice: che, ¿qué están estos tipos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué? Bueno, uno podría